Muy buenos días, tardes o noches. Me presento. Hola, soy el profe Mauri. Y yo soy la profe Helen. Y hoy hablaremos de la lengua de la comunidad hispanohablante. Esta lengua es la tercera más hablada del mundo en cuestión de habitantes después del chino mandarín y el inglés. Es ampliamente difundida y es una lengua oficial en la ONU. Empecemos hablando del origen y expansión. Etapa prerromana. Esta se da antes de la llegada de los romanos en 218 a.C. La península ibérica estuvo habitada por numerosos pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes. Este periodo es conocido como la época prerromana. Cuando llegaron los romanos, las lenguas de estos pueblos fueron desapareciendo, a excepción de la vascuence. Etapa de romanización. Esta etapa comenzó cuando en el año 218 a.C. los romanos llegaron a Hispania. Esta invasión fue un proceso de adaptación a las costumbres, modos de vida y también a la lengua de los invasores con la incorporación del latín, pero no el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar, que se hablaba en familia y por las clases populares por parte de los pueblos conquistados por Roma. Prosigamos con la etapa de la invasión de los pueblos bárbaros. Durante el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros o germánicos, vándalos, suevos, vísigos y alanos invaden la península ibérica. Para expulsarlos, los romanos se alían con los vísigos, pero estos se quedaron en Hispania, fundando el reino vísigo, con capital en Toledo y adaptándose a su cultura y al latín vulgar. Etapa de la invasión árabe. En el año 711 a.C., los pueblos árabes llegaron a ocupar la totalidad de la península, provocando el hundimiento del reino vísigo. Con esta invasión de más de 700 años, el territorio quedaba fragmentado en dos grandes zonas: el norte, los pueblos cristianos, y el sur, el estado musulmán del Califado de Córdoba. La incomunicación y la diferencia de rasgos culturales hizo que el latín de cada zona empezara a evolucionar de diferente manera, dando lugar al surgimiento de los dialectos romances. En el siglo XVIII, Alfonso X, el sabio intelectual y promotor de las artes, consiguió que la lengua castellana fuera una lengua cultural. Junto con él se reunieron los mejores eruditos de las tres culturas de la época, judía, cristiana y musulmana, y formaron la Escuela Traductora de Toledo. Las primeras manifestaciones escritas fueron el Cantar del Mío Cid, los cartularios de Valpuesta y las glosas de emilianesas y silencios. Vamos por la última etapa, que es la Reconquista. En los años 1480 a 1492 se produjo la unificación de los reinos cristianos bajo los estándares de los reyes Isabel I y Castilla y Fernando de Aragón. Esta unificación posibilitó la expulsión de los árabes de las ciudades españolas y con ellos la expansión de la lengua castellana en casi la totalidad de la península. Expansión de la lengua castellana en Latinoamérica. El 12 de octubre de 1492, desde el puerto de Palos, en Andalucía, Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón, al mando de la Pinta, la Niña y la Santa María, se preparaban para la expedición descubridora hacia América. Al su paso por Latinoamérica, se encontraron con la cultura y lengua de diferentes pueblos nativos, por ejemplo el náhuatl. El país que abarca es México, y las palabras acogidas en el español son chocolate, guacamole, etc. La lengua maya abarca los países de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Algunas de las palabras acogidas en el español es cenote y cigarro. Chibcha. Los países que abarca son Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Algunas de las palabras acogidas en el español son huasca y curuba. Quechua. Los países que abarca son Bolivia, Perú y Ecuador. Algunas de las palabras acogidas en el español son carpa, papa, etc. Guaraní. Los países que abarca son Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Algunas de las palabras acogidas en el español son ñandú, guaraná, etc. La lengua castellana en la actualidad. El 7.8% de la población mundial es hispanohablante. Cerca de 567 millones de personas hablan español, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Se trata de la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, solo después del chino mandarín. A continuación, se presenta un mapa de muestras de distribución del español como lengua oficial en el mundo. Etapa de la invasión árabe.
En el año 711 a.C., los pueblos árabes llegaron a ocupar la totalidad de la península, provocando el hundimiento del reino visigo. Con esta invasión de más de 700 años, el territorio quedaba fragmentado en dos grandes zonas: el norte, los pueblos cristianos, y el sur, el estado musulmán del Califado de Córdoba.